Estamos en Lucas 2:21. Estamos yendo bien despacito, casi palabra por palabra, comparando los evangelios, mirando toda la historia de Jesús, de su vida aquí en la tierra, porque de verdad queremos apreciarlo más, ¿verdad? Queremos apreciar los detalles de su vida, apreciar el significado de lo que Él dijo, de lo que Él hizo, de verdad el peso de su ministerio, de su obra en nuestras vidas, porque entre más lo apreciamos, más le creemos y más confianza tenemos, más recibimos de Él, ¿verdad? So vamos a ver Lucas 2:21. El principio fue cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Amén. So, hemos pasado como 3 o 4 semanas, yo creo, en la circuncisión de Jesús, y podemos recordarnos siempre de aún tener 8 días de nacido. 8 días y ya empezó a derramar esas goticas de sangre preciosa en la circuncisión, que él ni tuvo que hacerlo porque él ya estaba en pacto con Dios, porque Jesús es Dios, y número 2, no tiene naturaleza de pecado que hay que cortar. Amén. Entonces él lo hizo completamente, se sometió por amor a nosotros, por empezar a cumplir la ley en cada punto en nuestro lugar, para que nosotros podamos entrar en el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo y disfrutar de todos los beneficios, amén, del nuevo pacto, disfrutar de todas las promesas, recibirlos, amén, las promesas. Entonces lo hizo, diga conmigo, lo hizo por mí. A 8 días de nacido ya estaba ministrando, ya nos estaba mostrando revelaciones que ahora nosotros es circuncisión del corazón por obra espiritual del Espíritu Santo, y somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó. Amén. Esa persona que éramos antes ya no existe, está muerta, crucificada juntamente con Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nacidos del Espíritu Santo, nacidos del cielo, para vivir una vida de poder de resurrección. Aleluya. Amén. No más atados por la carne, ahora libres para obedecer el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, que nunca nos va a guiar a hacer algo contrario de la ley. Siempre los va a guiar a obedecer a Dios. Amén. Siempre nos va a guiar conforme a la voluntad de Dios. So, aleluya. Digan conmigo, aleluya. Qué hermoso es vivir libre para ser guiados del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. So vamos a seguir. Dice, en ese día, el día 8 de su vida, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Amén. So le pusieron Jesús en ese mismo día, el día número 8, el día que los judíos siempre nombraban los bebés varones, siempre era el mismo día que le hacían su circuncisión, era el 8º día. Amén. Y ese día le pusieron el nombre Jesús, de acuerdo a lo que el ángel, se recuerdan primero Lucas 1:31, el ángel Gabriel le había aparecido a María y le había dicho que le iban a poner Jesús. So yo sé esto, estamos en Lucas 2, esto solo es Lucas 1, pero hace como un año que leímos esta escritura. So para recordarnos, dice, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Amén. Es todo el versículo, ¿verdad?
llamará su nombre Jesús. Ahí es cuando Gabriel el ángel se apareció a María. Y ahora Mateo 1:21, un ángel del Señor, no dice cuál, solo dice que un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño, y en el sueño le dijo lo mismo. Aquí en Mateo 1:21 el ángel le dijo y le estaba contando que él estaba bien en casarse con María, y le estaba diciendo, ustedes saben, y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí le dijo la razón que le iban a llamar Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora vemos ahí el nombre Jesús. El nombre Jesús es un nombre muy común en hebreo. No, muchos judíos tenían este nombre. Aún dicen que los arqueológicos ellos descubrieron 71 tumbas con de gente, de personas que tenían el nombre Jesús, Yeshua en hebreo, son 71 personas. Ese nombre en hebreo es Yeshua o Yehoshua, que traduce en Josué, en Joshua, Josué. Amén. Eso es el mismo nombre y quiere decir Yahweh es salvación. Yahweh es salvación, o Dios es salvación. Amén. Dios es salvación. Y aquí dijo el ángel exactamente. Dice, se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yahshua, Yahweh es salvación, Dios es salvación. En hebreo, en griego es el nombre, se traduce Yosuas, pero quiere decir lo mismo. Yahweh es salvación. Jehová o Dios es salvación. Amén. So es lindo porque el nombre de Jesús, aún estamos hablando de estas 71 personas. Miren en Hebreos 2:17. Era un nombre muy común. Creo que todo el mundo sabía el significado del nombre y a lo mejor ellos nombraban sus hijos el mismo nombre, que en español viene siendo Jesús, ¿verdad? Maybe llamaban sus hijos estos nombres porque ellos esperaban que sus hijos iban a ser el Salvador. O también a lo mejor lo llamaban porque había Josué, que es el general en el Antiguo Testamento, que era un héroe entre los judíos. So, a lo mejor por esas razones, pero espiritualmente, la razón que Dios escogió un nombre común, lo revela aquí en Hebreos, porque dice, por lo cual debía ser, hablando de Jesús, en todo semejante a sus hermanos. En todo él iba a ser semejante a sus hermanos, aún en su nombre. Amén. Aún en su nombre iba a llevar un nombre común como sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. So, aún en su nombre se hizo como sus hermanos. Dios le dio un nombre común como todos los otros nombres. Amén. So, eso es hermoso. Ver eso, que aún en el nombre él era común, él era semejante a sus hermanos, para entender lo que pasábamos. Amén. Para entender cómo es vivir en este mundo en toda manera. Amén. Para poder ser un sumo sacerdote que nos tiene misericordia. Amén. Porque entiende por experiencia cómo se siente aún ser
una persona llamado por un nombre común. Amén. Pero ese nombre común tiene un significado bien profundo. Tiene un significado que Dios es salvación. Aleluya. So miren en Hechos 13, 22 y 23. Su nombre, el nombre de Jesús, Dios es salvación, revela su identidad. Revela el propósito de su vida, que es venir a salvar al ser humano de sus pecados. Amén. Como le dijo el ángel a Josué, Él va a venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Él lo va a hacer como un sacrificio. Amén. Revela su identidad, que Él viene a salvar toda la humanidad de su pecado, de la muerte, de Satanás, de la maldición, del mundo, de la tentación, de todo, de la enfermedad. Él viene a salvar el mundo de sus pecados. Gloria a Dios. Aquí en Hechos está hablando, es como, vamos a leerlo, dice, quitado está hablando de cuando quitaron al rey Saúl de ser rey. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Si queremos hacer conforme al corazón de Dios, la clave es obedecer a Dios, hacer lo que Él nos dice en su palabra, vivir por su palabra. Amén. Para ser alguien acerca al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Pero sigue el versículo. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Viene a salvar su pueblo de sus pecados, y no solo Israel, pero todos nosotros también en Cristo Jesús. Amén. Él es el Salvador. Su nombre revela su identidad, el Salvador. Y su nombre revela el propósito de su vida. Él vino para salvarnos. Diga conmigo, Él vino para salvarme. Amén. No hay otro nombre dado debajo de los cielos entre los hombres por cual podemos ser salvos. Solo hay un nombre. No Mohammed, no Buda, no Allah. Solo hay un nombre y se llama Jesús. Amén. Nuestro Salvador. Amén. Y también primer Timoteo 2, 4, 5. 2, 4 y 5. Dice, el cual quiere... Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama? Jesucristo hombre, un solo mediador, un solo Dios, un solo mediador. Eso quiere decir, el primer versículo 4, sabemos que Dios quiere que toda la humanidad, toda persona sea salva. Esa es la voluntad de Dios. Por eso le decimos a todos de Jesús. Amén. Porque es la voluntad de Dios que todos sean salvos, y hay un solo Dios y un solo mediador. Y ese mediador Jesús vino para hacer un sacrificio. Su nombre revela que Dios no lo nombró por su gloria. Dios lo nombró por su sacrificio. Amén. Su identidad es que Él es el Cordero que vino a ser sacrificado. Él nació para morir. Él nació para ser sacrificado. Él nació para ser sacrificado y para ser el mediador entre Dios y los hombres, para quitar el pecado, porque era el pecado que estaba en medio de nosotros. Es el pecado
que nos separa de Dios. Y Él vino a erradicar el pecado. Amén, a destruir el pecado y el poder del enemigo para poder nosotros entrar en relación con Dios una vez más. Disfrutar el conocimiento de nuestro Creador. Venir y ponernos juntos otra vez en buena relación con nuestro Dios para poder conocerlo, caminar con Él, escuchar su voz. Amén, disfrutar de Él, disfrutar de su presencia, disfrutar de su reino en el nombre de Jesús. Aleluya. Diga conmigo, gracias, Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Él vino, su nombre revela su identidad, su nombre revela su propósito y su nombre revela el sacrificio que Él estaba destinado a hacer para traernos a nosotros en relación correcta con Dios. Amén. Gloria a Dios. La salvación. Diga conmigo la salvación. La salvación, hay veces que solo pensamos que la salvación es nuestro boleto para salir, nuestro boleto para entrar al cielo. Amén. O nuestro boleto de escapar al infierno. Y eso es verdad. La salvación nos ayuda, nos hace escapar del infierno. Gloria a Dios. Fuimos a Disneylandia y en los rides de la montaña rusa, esos rides, siempre hay un exit. Si alguien está muy nervioso, se puede dar una escapadita. Ahí Jesús vino para darnos una escapadita del infierno. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero gloria a Dios no es solo eso. Eso es muy importante y yo sé que yo me salvé cuando era niña porque yo no quería ir al infierno y todavía no quiero ir al infierno. Por eso fue mi número uno, mi motivación primera para recibir a Cristo fue no tener que ir al infierno. Pero eso es no lo único. Amén. La salvación no solo incluye entrada al cielo. La palabra salvación es la palabra sozo en griego y esa palabra es un paquete de salvación. Incluye la salvación del infierno, pero incluye la sanidad, incluye la prosperidad, incluye la protección, incluye la liberación. Amén. Entonces, cuando el ángel le dijo a María, se va a llamar Jesús, con su oído judío, ella entendió, se va a llamar Dios, que es salvación. Amén. José entendió, se va a llamar Dios, que es salvación. Y cuando ellos escucharon la palabra salvación, ellos entendieron, se va a llamar Dios, el que salva, el que sana, el que libera, el que protege, el que suple. Amén. Se va a llamar Dios, el Salvador, la salvación. Ellos entendieron todo el beneficio, todo el paquete, no solo la salvación. Hay veces que hoy en día cuando se predica la salvación, solo se predica la salvación del infierno, la salvación de la vida eterna en el cielo. Pero acabo de escuchar de un predicador de hace años, anciano, y cuando él predicaba la salvación, él predicaba: ven a recibir a Jesús como tu Salvador, como tu sanador, tu libertador, tu suplidor, tu provisión. Él decía el paquete entero. Entonces la gente todavía no sabían nada. Cuando ellos recibían salvación, recibían su sanidad al mismo tiempo. Porque tan fácil es recibir la salvación que es recibir la sanidad. Amén. Se recibe por fe en la misma manera. La gente se salvaba, se sanaba, todo al mismo tiempo, porque la religión no tuvo oportunidad de entrar y engañarlos y decirles: oh, sí, Dios salva, pero hoy en día ya no sana más. Eso pasó. Amén. La religión no tuvo oportunidad para entrar
así distorsionar el evangelio. Amén. Él lo predicaba el entero y así se debe predicar, ¿verdad? Jesús, la salvación es sozo y quiere decir el paquete entero. Cuando recibimos a Jesús, no solo recibimos un Salvador, recibimos un sanador. Un proveedor, un libertador, amén, un protector. Lo recibimos enteramente el paquete por fe en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Diga gloria a Dios. Es un paquete muy bueno. Mejor vamos a darle un aplauso a Jesús. Amén. Aleluya. So, en la misma manera, nosotros a lo mejor, tenemos que renovar nuestras mentes. Porque a nosotros nos parece fácil recibir salvación, pero difícil recibir lo demás. Pero diga conmigo, diablo mentiroso. Ya Jesús pagó por el paquete entero. Amén. Y si fue sencillo recibir la salvación, es sencillo recibir la sanidad y la provisión. Diga conmigo, ya es mío. Jesús ya lo pagó. Pagó precio completo. No estaba ni en venta. Precio completo. Amén. Amén. No descuentos. Precio completo, Él pagó. Y nosotros, si es tan fácil como recibimos la salvación, así recibimos la sanidad. Amén, por fe. Amén, por fe. La manifestación vendrá, pero la cosa es poseer lo que ya tenemos en Cristo Jesús. No importa cómo nos sentimos, no importa cómo se ven las cosas, cómo las cosas parecen. Amén, porque aún la salvación, hay veces no nos sentimos muy salvados, no nos vemos salvados, no nos vemos diferente que otras personas en la calle que a lo mejor no son salvos, pero la Biblia dice, estas cosas están escritas para que sepas que tienes la vida eterna. Amén. Aunque no parece ahora, naturalmente, un día se va a revelar la manifestación. Amén. Cuando Jesús regrese, nosotros vamos para arriba y no para abajo. Ahí vendrá la manifestación. Pero todo lo demás es para disfrutarlo ahora. La manifestación de la sanidad, de la provisión por fe. Lo tenemos en el nombre de Jesús. Amén. Y así como la salvación no es automática, es la voluntad de Dios que todos sean salvos, ¿verdad? Pero todos no son salvos. ¿Por qué algunos no son salvos? Porque no lo han recibido. En la misma manera, si decimos que la salvación incluye el paquete entero, amén, entonces podemos decir, si es la voluntad de Dios que todos sean salvos, tiene que ser la voluntad de Dios que todos sean sanos. Tiene que ser la voluntad que todos sean liberados, que todos sean prosperados. Amén, porque la salvación incluye todos. Pero hay veces que decimos, si este fulano no se sanó, que decimos, bueno, a lo mejor no fue la voluntad de Dios que se sanara. Pero digan conmigo, diablo mentiroso. Porque si fulano no se salvó, no es porque no podemos decir, bueno, no se salvó, quiere decir que no era la voluntad de Dios que se salvara. ¿Eso es la verdad? No, porque la Biblia dice, es la voluntad de Dios que todos sean salvos, incluyendo a fulano. Si fulano no se salvó, es porque fulano no lo recibió. Entonces, vamos a decir que fulano sí lo recibe, pero no sanó. ¿Es porque no sanó porque no era la voluntad de Dios que no sanó? No.
Porque es la voluntad de Dios que todos sean sanos. Amén. Pero, ¿qué pasó? Fulano no lo recibió por cualquier razón. A lo mejor ignorancia, a lo mejor la religión, a lo mejor la incredulidad, a lo mejor la duda, a lo mejor todo esto estaba en el medio y él no entendió que tenía que recibirlo. Pero Dios no lo hace difícil. De verdad que no. Dios lo hace fácil porque pónganse a pensar, cuando nos salvamos, ¿conocíamos toda la palabra de Dios? No. ¿Conocíamos lo que conocemos ahora? No, no conocíamos nada. Solo escuchamos una palabra y decidimos creerla. Sencillamente decidimos creerla y en ese momento fuimos nacidos de nuevo. Lo mismo es con la sanidad. Lo mismo. No hay que complicarlo, no hay que hacerlo más difícil. Es cuando uno escucha la palabra de Dios, solo es que recibirlo. Recibirlo en el nombre de Jesús. Digan, en el nombre de Jesús, yo recibo a Jesús como mi Salvador, como mi sanador, como mi libertador, como mi protector, como mi proveedor. Yo recibo el paquete entero de la salvación. Yo lo tomo, yo lo recibo, es mío. Jesús pagó el precio completo de su sangre preciosa para que yo tenga la salvación y todos los beneficios completos, que no me falte nada, y yo los recibo por fe en el nombre de Jesús. No importa lo que siento, no importa lo que veo, no importa cómo parece, yo escojo vivir por fe en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos amén y amén, la salvación. Otro puntito, en la misma manera somos salvos, hemos recibido a Jesús, aprendimos que tenemos la circuncisión es del corazón. Dios cortó la naturaleza vieja del pecado, de la carne, de antes, amén, y ya somos nuevas criaturas y aprendimos que obedecemos a Dios del corazón, ¿verdad? Y obedecemos a Dios porque lo amamos. Amén. Lo obedecemos porque lo amamos. Entonces, cuando el enemigo viene a tentarnos a pecar, ¿qué hacemos? Resistimos el pecado. ¿Verdad que sí? Le decimos no al pecado porque amamos a Dios y queremos obedecerlo del corazón. Resistimos el pecado en la misma manera que resistimos el pecado. Debemos de resistir la enfermedad, el dolor, la pobreza, la deuda, la falta, la depresión, el desánimo, la opresión, el tormenta de la mente. Debemos de resistir. En la misma manera que resistimos el pecado, debemos de resistir todas las cosas que están en la maldición. Amén. Porque Jesús murió, derramó su sangre para quebrar la maldición. Y eso no nos pertenece y Satanás no tiene derecho de poner la maldición sobre de nosotros porque hemos sido redimidos, amén, de la maldición, redimido del reino de las tinieblas y transferido al reino del amado Jesucristo. Amén. Estamos en el reino de Dios, no el reino de las tinieblas, y nada de las tinieblas nos pertenece a nosotros. Entonces, cuando el enemigo trata de venir y poner esas cosas en la misma manera que resistimos el pecado, hay que resistir todas las otras cosas. ¿Qué dice la Biblia? Someternos a Dios, resistir el enemigo y someternos a Dios en el nombre de Jesús. Resistir. Cuando viene UPS con un paquete, pueden venir a la puerta, pero si viene del enemigo y las tinieblas, no tenemos que firmar.
Amén. Decimos no quiero este paquete de enfermedad, no quiero este dolor, no quiero este problema. No, en el nombre de Jesús. Amén. Digan conmigo, no, no, lo resisto en el nombre de Jesús. Me someto a lo que Dios dice. Por sus llagas, sano sos. Amén. Dios suplirá todas mis necesidades en Cristo Jesús. Aleluya. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal ninguno. Amén. Ninguna arma forjada contra mí prosperará en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo resistimos al enemigo? Con la palabra de Dios. Le decimos no al enemigo y sí a Dios. Gloria a Dios. So, esa es la manera. Nosotros tenemos un paquete de salvación de que en griego es sozo. ¿Cómo es? Sozo. Amén. Y ese paquete incluye todos los beneficios. Gloria a Dios. Todo, la salvación del infierno, la entrada al cielo, gloria a Dios, el perdón de pecados, gloria a Dios, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, gloria a Dios, amén. La sanidad, la protección, la provisión, la liberación. Diga conmigo, paquete entero en el nombre de Jesús. Y todo eso está incluido en el nombre de Jesús. Dios es salvación. Amén. Aleluya. Dios es. Imagínense cuando el ángel le dijo a María, se va a llamar Jesús. Ella escuchó, se va a llamar Dios es salvación. Aleluya. Amén. Dios es salvación. Amén. Aleluya. Ok, vamos a hablar un poquito porque queremos entender más y más la profundidad del nombre de Jesús. Amén. Porque hay veces que usamos el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, decimos en el nombre de Jesús y ni sabemos o entendemos el peso que carga ese nombre o por qué lo estamos diciendo o usando. Amén. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Y vamos a aprender más y más en esta semana, en estas próximas 2 semanas, que cuando nosotros usamos el nombre de Jesús es igual que Jesús está Él mismo hablando. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús es lo mismo que si Jesús estuviera orando. Cuando declaramos en el nombre de Jesús es igual que Jesús si Jesús lo estuviera diciendo o declarando o decretando. Amén. Es lo mismo. No es nosotros. Es como si Jesús lo estuviera haciendo con todo su poder, con toda su autoridad, con todo su dominio. Gloria a Dios. So, cuando decimos el nombre de Jesús, estamos declarando el nombre sobre todo nombre. En el universo, en todo lo que existe, el nombre sobre todo otro nombre. Aleluya. So vamos a aprender un poquito más del significado del nombre de Jesús. Hablamos que ese nombre era un nombre común entre los judíos. Y hay 2 tipos, hay 2 hombres en el, no quiero decir que un tipo como un hombre, pero un tipo, ahí se tiene que decir. No quiero decir este tipo, el otro tipo, no estoy diciendo eso, pero es un símbolo de Jesús. Representa 2 representantes en el Antiguo Testamento que se llamaban, que tenían el mismo nombre, Josué. Amén. Que quiere decir el nombre de Jesús. Es el mismo nombre en hebreo, es Josué. So vamos a hablar de estos 2 Josués porque representan a sus vidas, iluminan y muestran lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. So, el primero es el general, el comandante Josué, que él siguió a Moisés. So, Moisés, ustedes saben que él fue el que sacó a los hijos de Israel
de la esclavitud en Egipto. Entonces Josué fue su ayudante y él siempre lo seguía. Cuando Moisés iba a la montaña, Josué estaba ahí esperándolo abajo de la montaña. Era fiel, era leal. Amén. Él hacía lo que decía y seguía las órdenes de Moisés, sometido a Moisés. Entonces cuando Moisés pasó, él entró. Y Dios lo usó para traer las personas a la tierra prometida, traerlos de Israel a entrar en la tierra prometida. Vamos a leer algunos versículos. Josué 11:15. Josué 11:15. Su nombre es lo mismo que Jesús. Otra vez quiere decir Yahweh es salvación. Dios es salvación. Y sabemos que él obedeció a Dios y cumplió el plan de Dios en cada detalle. Y esto es lo que dice este versículo. Dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Vemos la obediencia, ¿verdad? Josué fue humilde y se sometió, hizo exactamente lo que Moisés lo mandó a hacer Dios por medio de Moisés. Ok, vemos Jesús hizo lo mismo. Jesús se sometió a Dios. Miren en Filipenses 2, 7 y 8. Vemos sus vidas son paralelas. Dice, sino que se despojó a sí mismo Jesús se despojó de toda su divinidad, su omnipotencia, su omnipresencia, amén, su omnisciencia, omnisciencia, se despojó de todo lo que era Dios en él, se despojó a sí mismo, tomando forma a siervo. Y hecho semejante a los hombres. Y estando a la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, esa es la palabra clave, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Vemos otra vez paralelo con Josué. Josué obediente a Moisés, Jesús obediente a Dios. Cuando somos obedientes a Dios, es una seña que de verdad somos humildes. Nos hemos olvidado de nosotros mismos, nuestras ambiciones, nuestros deseos, como yo lo quiero hacer. Nos ponemos a nosotros mismos al lado y le damos el corazón a Dios. Y de verdad le hacemos a Jesús nuestro Señor. Lo ponemos en el trono de nuestro corazón. Ya no es lo que yo quiero hacer y lo que yo pienso y como a mí me parece. Ahora nos humillamos, ponemos todo eso al lado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque vemos cuando nos humillamos, Él nos exalta, Él nos levanta y vale la pena. Digan conmigo, vale la pena. Nadie puede exaltar y honrar como Dios. Amén. Gloria a Dios. Vemos que él se humilló y obedeció. Y ahora miren en Josué 21:43. Josué 21:43 dice, así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Aleluya. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. Ahí vemos el cumplimiento de las promesas de Dios. En estas semanas hemos visto a Dios prometerle a Abraham
que él iba a ser una gran nación, que le iba a dar la tierra prometida y que le iba a dar su propio hijo. Amén. Vimos que él esperó 25 años a esa promesa y se cumplió. Recibió su hijo. Pero hasta ahora vemos que cuando el pueblo de Israel entrar en la tierra prometida. Diga conmigo, promesa cumplida. Promesa cumplida. Dios siempre cumple sus promesas. Es imposible que Dios mienta. Va a venir el día que cada promesa que Él ha hecho, que sí en Cristo sí y en Cristo amén, va a venir el día que esa promesa se cumple, se cumplirá. Amén. Se cumplirá en el nombre de Jesús. Dios, y aquí estamos viendo el cumplimiento, que esta promesa se ha cumplido. Lo que Dios juró, Él no solo prometió, Él juró. También 2 cosas para que tengamos la confianza que podemos creer en sus promesas. Gloria a Dios. Amén. So dice aquí, y la poseyeron y habitaron en ella. La poseyeron y habitaron en ella. Ahora, muchos se recuerdan, la primera generación de Israel no recibió la promesa de Dios. ¿Verdad? No recibió la tierra. Se pasaron los 40 años, sí, 40 años, se pasaron andando. ¿Por qué? Quejándose, murmurando, quejando, hablando, ¿qué? Muerte. Dios nos trajo aquí para morir, porque el poder de la vida y la muerte está en la boca, en la lengua. Y yo siempre me digo, a mí misma, yo me digo, si no lo quieres, no lo digas. Amén. Si no lo quieres, no lo digas, porque diga conmigo, tengo poder en mi lengua. Amén. Mejor, Espíritu Santo, guarda mi boca. Pon guardia delante de mi boca. Recuérdame, si estoy cansada, si tengo hambre, mejor no hablar. Amén. Porque cuando uno está cansado, uno tiene hambre, empieza a decir cosas. Uno se siente frustrado, empezamos a decir cosas. Y hay siempre que preguntarnos, si no lo quiero, no lo digo. Amén, porque lo que uno dice se cumple. Ahí lo vemos con los hijos de Israel, siempre hablando muerte. Amén, desde el principio hablando muerte. ¿Y qué pasó? Se murieron. No entraron en la tierra prometida. Se murieron. No porque Dios los tuvo que matar. Ellos mismos invitaron la muerte con sus propias bocas. Amén. Diga conmigo, si no lo quiero, no lo digo. Amén. Así es. Entonces esta es la segunda generación. Y con Josué ellos entraron a recibir la tierra prometida. La segunda generación. Ahora, interesante, muchos piensan que la tierra prometida en la Biblia representa el cielo. Pero no representa el cielo, porque en la tierra prometida hubo gigantes, hubo resistencia. Ellos no solo entraron y lo recibieron automáticamente, ellos tuvieron que entrar empezando con Jericó y luchar. Cada ciudad tuvieron que luchar para poseer. En el cielo así no va a ser. Vamos a entrar y vamos a disfrutar. No va a haber resistencia en el cielo. La tierra prometida de la Biblia representa nuestra vida cristiana ahora. Las promesas de Dios no son automáticas. Se reciben por fe. Amén. Se reciben por fe. Now, todo Jesús ya lo pagó. Jesús dio su sangre, pagó el precio para darnos las promesas. Ya están pagadas. La sanidad pagada. Amén. La provisión pagada. Todo ya está pagado. Pero nosotros, como hicieron ellos, hay que poseer.
Amén. Asimismo, como poseímos la salvación por fe, yo lo creo, lo recibo. Asimismo, hay que poseer todas las promesas de Dios. No son automáticas. Amén. Por eso algunos cristianos están llenos de bendiciones, otros no. ¿Por qué? Ellos lo creyeron y lo recibieron. Estos lo dudaron. Lo dudaron y no lo recibieron. Y los dos son cristianos, pero están viviendo muy distintamente. Amén. Entonces, diga conmigo, yo decido poseer. Yo decido poseer todo lo que Dios ha pagado. Todo lo que Jesús pagó con su sangre, yo lo decido poseer. En el nombre de Jesús. So, aquí estamos. Y sigue aquí en versículo 44. Ellos poseyeron y habitaron. Y nosotros poseemos por fe. Ya lo tengo. No importa cómo se ven las cosas. No importa cómo me siento. No importa cómo parece. Yo lo tengo. Diga conmigo, lo tengo. Tengo mi sanidad, tengo el suplir en el nombre de Jesús. Solo es cuestión de tiempo de ver la manifestación. Solo es cuestión de permanecer en fe en el nombre de Jesús. Y es una lucha de fe. Ya no tenemos que luchar para ganarlo porque Jesús ya lo pagó. So, ahora hay que luchar para permanecer en fe, porque todos los días el enemigo viene y nos ataca con duda, y nos ataca con incredulidad, y nos ataca con mil cosas, desánimo, amén, nos ataca, pero ¿qué tenemos que aprender a hacer? En el nombre de Jesús, yo reprendo la duda. Reprendo el desánimo, reprendo la depresión, reprendo en el nombre de Jesús. Hay que vivir diciendo, yo escojo creerle a Dios. Yo escojo creer las promesas de Dios. Amén. Yo escojo y hay que reprender y resistir con la palabra de Dios. Todas las promesas para mí en Cristo Jesús son sí y amén. Diga conmigo, por sus llagas sano soy. Él tomó mis dolores en la cruz. Amén. Él suple todas mis necesidades en Cristo Jesús. Hay que declararlo, hay que decirlo en el nombre de Jesús. Y poquito a poquito esos dardos se van cayendo al suelo. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a seguir. Aquí dice, y Jehová les dio reposo alrededor. Digan conmigo, reposo. El que ha creído entra al descanso, como leemos en Hebreos. No tenemos que luchar para ganarnos las promesas de Dios o ganarnos. No tenemos que luchar para sanarnos, ya somos sanos. No hay que luchar para tratar de obtener las promesas, ya las tenemos. La buena batalla es de fe. Amén. No es para luchar para ganarlo. Algún día Dios me va a sanar. No, diga conmigo, por sus llagas sano soy. Ahora, amén. Solo hay que luchar para mantenernos en fe. Hay que resistir los dardos del enemigo para mantenernos en fe. Aleluya. Hay un jueguito que se llama King of the Hill, rey de la cima, ok. En español. ¿Ya? Entonces, en ese juego hay un rey y el rey se para por de arriba, encima, ¿verdad? Y todos los otros muchachos tratan de jalarlo, quitarlo por encima. Y así, nosotros somos el rey en Cristo Jesús y ya estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y el enemigo viene a tratar de jalarnos con su duda e incredulidad. ¿Y qué pasa si esto y sus temores y todo lo que Él nos ataca? Amén. Y uno hay que resistirlo con la palabra de Dios y mantenernos rey en Cristo Jesús por encima, en fe.
Amén. En el nombre de Jesús. Y esa es la buena batalla de fe. La buena batalla de fe es mantenernos en victoria en Cristo y no permitir que el enemigo nos tumbe de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Ok. So dice, Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos los enemigos les paró delante. Digan conmigo, ninguno de los enemigos pudo traerlos para abajo. Ninguno, porque mayor, digan conmigo, el que está en mí que el que está en este mundo. Amén. Ningún enemigo nos podrá traer para abajo en el nombre de Jesús, porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, sino que Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. El enemigo de la duda, de la resistencia, del temor, el enemigo de la depresión, del desánimo, Dios nos entrega. Amén. Ganamos. Diga conmigo, gano. El que es nacido en Cristo, amén, vence el mundo. El que es nacido de Dios vence el mundo, y esa es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe, la fe de Dios que está en nosotros. Y dice, miren este hermoso 45, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que Jehová había dado a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Amén. Yo siempre digo que si Jesús se tarda en venir, eso es lo que quiero puesto en mí. En mi tumba. Eso es lo que quiero puesto de mi vida. Quiero poder decir esto, que no faltó ni una palabra de las buenas promesas que Jehová había dado a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Todas se cumplieron. Aleluya, la manifestación de todas las promesas. Digan conmigo, es posible. Es posible porque nosotros decidimos creerle a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. So, en la misma manera que Josué entró el pueblo a la tierra prometida, Jesús nos entra a nosotros a un mejor pacto, mejor, amén, establecido en mejores promesas. Tenemos promesas materiales y tenemos promesas espirituales. Gloria a Dios, mejores promesas, mejor pacto. Y digan conmigo, son mías en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a ponernos de pies. 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios y tomarnos y poseer sus promesas y mantenernos firmes en fe, no importa cómo parecen las cosas, cómo se sienten las cosas, amén, no importa, seguimos creyéndole a Dios, Dios se glorifica. Estamos dando honor a Dios. Imagínense cómo Dios se siente. Nosotros, aunque no lo podemos ver y no lo podemos sentir, todavía le creemos. Amén. Imagínense cómo eso toca el corazón de Dios. Amén. Que seguimos parados firmes solamente porque Él lo ha prometido. Amén. Imagínense cómo eso le ha de agradar a Dios, que sus hijos y sus hijas, no importa lo que están pasando, el momento difícil, momento que de verdad, un momento de dificultades que de verdad prueba nuestra fe. Aún esos momentos decidimos seguirle creyéndole a Dios. Imagínate cómo Dios lo agradece. Imagínate
Imagínate cómo Dios, eso le debe de dar tanto placer a Dios, vernos creerlo, aunque no lo vemos, aunque todavía no hemos visto la manifestación, seguimos tomados de su palabra. Amén. Seguimos resistiendo las mentiras del enemigo. Seguimos tomados de la promesa de Dios. Imagínate cómo Dios nos ve. Amén. Y su misericordia, su gracia, su ayuda, su ternura, su cuidado sobre de nosotros, porque eso le toca el corazón a Dios. Amén. So vamos a seguir. Le creemos porque lo amamos. Amén. Porque Él es digno de ser creído. Él es fiel y es verdadero, y es imposible que Dios mienta. Amén. Y sus promesas son sí y son amén. Y un día vamos a ver la manifestación de todas. Ya hemos visto muchas manifestaciones. Amén. Y vamos a seguir viendo más y más en el nombre de Jesús. Amén. So, Señor, te damos gracias. Gracias que tu nombre es Dios. Es salvación. Dios, nuestro Salvador. Tú viniste a salvarnos, a librarnos, a sanarnos. Tú viniste a suplir nuestra necesidad. Tú viniste a revelarte a nuestros corazones, a darnos el privilegio de conocerte, de escuchar tu voz, de caminar contigo, Señor, de conocerte, de ser lleno de ti por medio de tu Espíritu Santo. Señor, tú nos abriste el corazón, los ojos, el entendimiento para poder escuchar tu voz por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Gracias, gracias. El mediador, el puente, Señor, que ya no hay separación, ya somos uno en Cristo, Señor. Habitamos en ti, tú habitas en nosotros y tu palabra habita en nosotros, tu Espíritu habita en nosotros. Gracias, gracias por hacernos libres del pecado, libres de la maldición, libres de la enfermedad y el dolor y la pobreza y la esclavitud, Señor, libres de la opresión y depresión y desánimo. Tenemos autoridad. Recuérdanos, Espíritu Santo, recuérdanos a resistir estas cosas, a no someternos, a no rendirnos a las estrategias del enemigo. Recuérdanos, Espíritu Santo, hablar lo que tú hablas, solamente lo que Dios dice, Señor, en el nombre de Jesús. Recuérdanos del poder en nuestras bocas. Recuérdanos, Señor. Recuérdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, a seguir sometidos a tu palabra y seguir resistiendo la duda, reprendiendo en el nombre de Jesús la duda, la incredulidad, la ofensa, la falta de perdón, la depresión, opresión. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Reprendemos las mentiras del enemigo y decidimos creer la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios siempre se cumple, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres el Dios. Así como nombraste a Jesús, Señor, antes que nació, tú nombras las cosas antes que se manifiestan. Ayúdanos a seguir tu ejemplo. Y nosotros declaramos que somos victoriosos en Cristo. Somos fuertes en Cristo. Somos llenos de la fe de Dios en Cristo. Declaramos que todas las promesas, digan conmigo, todas las promesas que Dios me ha hecho se están manifestando en mi vida. La sanidad de Dios se está manifestando en mi vida. La provisión de Dios se está manifestando en mi vida. El poder del Espíritu Santo se está manifestando
manifestando en mi vida. En el nombre de Jesús, la protección de Dios se manifiesta en mi vida. La provisión de Dios se manifiesta en mi vida. En el nombre de Jesús, diga conmigo: reprendo el dolor, reprendo la enfermedad, reprendo la deuda, reprendo la pobreza en el nombre de Jesús. Reprendo el desánimo, el cansancio, la depresión. Reprendo las mentiras del enemigo. Toma autoridad en el nombre de Jesús y declaro vida, declaro libertad, declaro salud divino, declaro prosperidad, declaro el suplir del Espíritu Santo en cada área de mi vida. Declaro la salvación para mí, mi familia. Declaro la fruta, somos fructíferos. Nuestra iglesia es fructífera, nuestra vida es fructífera. En el nombre de Jesús declaramos el avance. En el nombre de Jesús recibimos, Señor, recibimos cada promesa cumplida, cada promesa de Dios cumplida en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Nos regocijamos ahora porque sabemos que nos vamos a regocijar mañana. Cuando veamos la manifestación, nos regocijamos ahora antes de verlo, porque eso es la fe. Eso es la fe de Dios. Antes de verlo, vivimos regocijándonos en Cristo Jesús, porque Dios es verdadero y es fiel. Jesús es el verdadero y es el fiel. Y podemos regocijarnos ahora en el nombre de Jesús. Su palabra, diga conmigo, su palabra nunca regresa vacía. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz. En el nombre de Jesús, que conozcan el amor perfecto, el amor eterno, el amor sin condición del Padre, que conozcan la gracia de Jesucristo y que conozcan la intimidad de el Espíritu Santo. Y todos decimos amén y amén. Amén. Bendiciones a todos y nos vemos el domingo en el nombre de Jesús. Dios es salvación.